Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera clase ya de física para cuarto medio del programa EARCHIL. Vamos a continuar en esta ocasión con las clases de electricidad y magnetismo. Comencemos. A modo de resumen, en el video anterior nosotros hablamos de fuerza electrostática. ¿Recuerdan? Hablamos precisamente de la ley de Coulomb, ¿cierto? Esta ley que nos va a relacionar la fuerza eléctrica o fuerza electrostática en este caso, porque recuerden que estamos hablando de partículas que poseen una carga y que se encuentran detenidas, quietas, estáticas. Por lo tanto, hablamos de fuerza electroestática. Si estas partículas cargadas estuvieran moviéndose, vamos a hablar de fuerza electrodinámica, ¿sí? Pero ese es otro cuento, es otro tipo de física un poco más compleja. Para nosotros ahora nos interesa saber simplemente lo que pasa con cargas que están en estado estático, quieto, ¿sí? Entonces, esa fuerza electrostática, según la ley de Coulomb, ¿cierto?, es igual a una constante llamada constante de Coulomb, ¿cierto?, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 Coulomb, ¿ya? Partido por c al cuadrado. Las unidades las vamos a revisar y las vamos a recordar en este video. Lo importante es que ustedes sepan que esta es la constante de Coulomb, ¿ya?, por el producto de las cargas que se están relacionando y que están interactuando con esta fuerza, mencionado acá como carga 1 por carga 2, ¿sí? Partido todo esto por la distancia que hay entre las dos cargas, ¿cierto?, al cuadrado, ¿ya? Y es simbolizado como R al cuadrado. Esta es la distancia que está entre las dos cargas. Entonces, además, teníamos también el campo eléctrico, que nosotros decíamos que una partícula puede estar, o sea, una partícula va a tener un campo eléctrico, que es, en otras palabras, todo un sector que rodea a cada partícula con carga, ¿cierto?, y que genera este campo, genera esta especie de sector, de región, ¿cierto?, alrededor de ella, cuyas características eléctricas son bien especiales, generando, ¿cierto?, una cierta atracción o repulsión cuando nosotros ponemos otra partícula cargada cerca de esta, ¿ya? Esa atracción y repulsión en todas las dimensiones, en tres dimensiones, ¿cierto?, como si fuera una esfera, ¿ya?, alrededor de una partícula, se le llama campo eléctrico. Se simboliza con la letra E, campo eléctrico, ¿ya?, y se simboliza como la fuerza electrostática partido por una carga, ¿cierto?, de prueba. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el video anterior de una carga de prueba? Que yo lo podía ubicar a una cierta distancia de esta carga que está generando esta fuerza electrostática o este campo eléctrico, ¿cierto? Y esa carga, una carga positiva especialmente, que se llama carga de prueba, ¿cierto?, la podemos ubicar en distintos sectores y vamos a ir corroborando, ¿cierto?, esta repulsión o este campo eléctrico con esta carga, ¿cierto?, que está generando esta fuerza. Ahora, si nosotros juntamos las dos fórmulas, la ley de Coulomb y la definición de campo eléctrico, obtenemos que el campo eléctrico puede ser igual o puede ser definido también como la constante de Coulomb por la carga que está generando el campo eléctrico, ¿sí?, partido por la distancia al cuadrado. ¿La distancia con respecto a qué? La distancia con respecto a la carga de prueba o al punto donde nosotros estemos midiendo el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, campo eléctrico puede ser definido como una constante Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico partido por la distancia desde al cuadrado, ¿cierto?, desde la partícula que genera el campo eléctrico hasta donde nos estamos midiendo nosotros, ¿sí? Eso fue en cierto modo lo que vimos en el video anterior y necesitamos saber, ¿cierto?, para este video. Entonces, ¿qué vamos a ver específicamente ahora? Vamos a hablar de energía potencial eléctrica, vamos a hablar de potencial eléctrico, ¿sí?, lo vamos a diferenciar, estos dos. Vamos a hablar del flujo de cargas, una vez que ya definamos y comprendamos lo que es el potencial eléctrico, ¿sí?, o voltaje también se le llama, ¿ya? Vamos a ver de las diferencias de potencial o diferencia de voltaje, vamos a hablar de capacidad eléctrica,
y de condensador de placas planas. ¿Sí? Estos dos términos están bastante relacionados. Vamos a dar algunos ejemplos de condensador de placas planas. Entonces comencemos. Esto como modo de introducción, ustedes lo deberían manejar, ¿cierto? Estos conceptos, trabajo y energía, vistos en los años anteriores, ¿ya? Si no, con esta parte vamos a recordar un poquito, ¿ya? Bueno, de partida del trabajo, ¿cierto? Se define como el producto del desplazamiento, es decir, del movimiento que ocurra de un cuerpo, ¿cierto? Y la fuerza que se le aplica a este cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, trabajo se define como fuerza por desplazamiento, ¿sí? Las unidades van a ser en joules como energía, o también en newton por metro si ocupamos fuerza, newton, y distancia o desplazamiento, metros, ¿sí? Un joule es un newton por metro. La energía potencial, U, se define como la habilidad para realizar trabajo, ¿cierto? Este desplazamiento producto de una fuerza en virtud de la posición o condición en que se encuentra el cuerpo. Por ejemplo, esta pelotita que está acá de nieve está a una cierta posición, en este caso a una cierta altura, ¿cierto? Con respecto al suelo o con respecto a este pobre, ¿cierto?, individuo que está acá, ¿ya? Entonces esta esfera o esta pelotita va a tener una cierta energía potencial que va a ser consecuencia de la distancia que está con respecto al suelo en este caso, ¿sí? Vamos a explicarlo más en términos, estos son en cierto modo en términos más mecánicos, ¿ya? Ustedes tuvieron clase anteriormente, ¿cierto?, en los otros años de mecánica, hablaron de energía potencial, energía cinética, ¿cierto?, energía mecánica, vieron gravedad y todo ese tema, ¿cierto?, que corresponde a la materia de mecánica, ¿ya? La energía cinética, en ese entonces ustedes la debieron haber definido como una energía que está relacionada con la habilidad del trabajo, ¿cierto?, para realizar, o sea, la habilidad, ¿cierto?, para realizar un trabajo en virtud de un movimiento o de la velocidad, ¿cierto? La energía cinética está relacionada a la velocidad, también expresado en joules. Es decir, cuando esta esfera o esta pelota de nieve cae, ¿cierto?, su energía potencial pasa a ser una energía cinética, ¿sí?, que se expresa en movimiento y en velocidad. En general, la energía potencial eléctrica, ¿cierto?, perdón, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Qué significa esto? Que se conserva, ¿cierto?, que se puede cambiar de una forma a otra. Se le puede asociar entonces una energía potencial, ¿sí? La energía eléctrica, por ser conservativa, ¿eh?, la energía que está en las partículas que tienen una cierta carga, tiene una energía con una fuerza conservativa. Habíamos hablado de fuerza, ¿cierto?, en el video anterior, de una fuerza eléctrica, ¿eh? Esta se conserva y por lo tanto, como se conserva, tiene una cierta energía potencial. Bueno, para levantar un cuerpo, ¿cierto?, en contra del campo gravitacional se debe realizar el trabajo, y este trabajo se acumula como energía potencial gravitacional, en este caso, ¿cierto?, porque estamos hablando de que estamos levantando algo. Pero en términos eléctricos ocurre algo similar, ¿ya? Cuando yo muevo una carga, por ejemplo, en contra de un campo eléctrico, por ejemplo, yo tengo una carga o una partícula que está con carga positiva, generando este campo eléctrico. Se vuelven a las líneas de campo que representaba el campo eléctrico, ¿sí? Se vuelven que cuando la carga es positiva, las líneas de campo salen de la carga, y si la carga es negativa, las líneas de campo entran en la carga, ¿sí? En este caso, una carga positiva está produciendo líneas de campo eléctrico que salen, ¿sí? Es decir, que ejercen una fuerza hacia afuera, por decirlo así. Esto es, llegó por convención, ¿cierto?, a decir que estas flechas apuntarán hacia afuera. Si yo acerco una partícula con carga positiva hacia ese campo eléctrico que está generando esta carga, recuerden a todo esto que esa carga también genera un campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué pasaba con las líneas de campo? Había repulsión, ¿cierto? Se va a repeler. Pero yo lo que estoy haciendo acá, ¿cierto?, estoy generando una fuerza hacia allá. Y al tenerlo en una cierta posición, afirmando esto,
tengo una cierta energía potencial acá, asociada, ¿sí? Si lo acerco más, va a haber una repulsión, pero si lo tengo con mi mano firmado, ¿cierto? Estoy, en cierto modo, haciendo una fuerza de resistencia, y a la vez esta partícula tiene una cierta energía potencial, que cuando lo suelto, ¿cierto? Lo más probable es que si se está repeliendo, si suelto esta partícula, saldría a disparar, ¿sí? Pero en el momento que la tengo firmada acá, estoy teniendo, ¿cierto? Una energía potencial para esta partícula, ¿eh? Lo mismo pasa con un resorte. Es como si yo apretara el resorte, lo empujara, ¿cierto? Lo afirmo, ¿sí? Y lo tengo ahí, tengo una energía potencial. De hecho, esta es una energía potencial elástica, también del tipo mecánico, que si yo suelto, el resorte se expande, se extiende, mejor dicho, hasta que vuelva posteriormente a la posición normal, ¿sí? La energía potencial eléctrica, la definimos como U, ¿cierto? Posee una carga en virtud de la posición en un campo eléctrico, o sea, depende de la posición que tenga, ¿cierto? Va a estar esta energía potencial eléctrica. Sí, es igual al trabajo realizado por un agente externo, como la mano que estaba firmando la carga anteriormente, contra las fuerzas eléctricas para llevar a cabo, para llevar una carga, ¿cierto? Positiva desde una distancia X, desde el infinito, ¿cierto? Hasta la distancia que yo quiero tenerla frente a esa carga. Por ejemplo, hasta esta distancia, hasta la carga que está generando un campo eléctrico, y acá está mi pequeña partícula cargada, que dijimos que también tiene un campo eléctrico, pero si la definimos como una carga de prueba, es decir, una carga que no tiene un campo eléctrico muy importante, o sea que no tiene un campo eléctrico, ¿cierto? Yo la puedo estar asociando a una cierta distancia. Entonces, el lugar donde yo ponga esta carga eléctrica, ¿cierto?, va a estar generándose una cierta distancia y voy a estar teniendo una energía potencial, ¿eh? La energía potencial se define como la constante Coulomb, eléctrica, perdón, como la constante Coulomb, por la carga que genera el campo eléctrico, ¿cierto?, por la carga de prueba, o la carga que yo estoy midiendo, partido por la distancia, ¿sí? Muy similar, si ustedes se recuerdan, entonces, a la fórmula que hemos descrito acá, ¿sí? A la ley de Coulomb, solo que acá la distancia está al cuadrado. En este caso, ¿cierto?, la distancia está normal, y las cargas es una generadora y la otra es la carga que yo estoy teniendo de prueba. Como toda forma de energía, entonces se sigue utilizando joules principalmente para la energía potencial eléctrica. Entonces, cuando tengo cargas de igual signo, ¿qué pasa? Se requiere trabajo motor, ¿cierto?, para acercar la carga de prueba. O sea, yo tengo que administrar un trabajo, es decir, tengo que hacer una fuerza hacia allá para poder desplazar esta carga hacia acá, ¿sí? Y por lo tanto, la energía potencial eléctrica que estoy teniendo al con la mano llevar la carga para acá, por ejemplo, es una energía potencial positiva, ¿sí? Así lo vamos a definir, ¿eh? Cuando tengo igual carga, ¿cierto?, y aplico un trabajo, ¿cierto?, se va a generar una energía potencial eléctrica positiva. Ahora, si tengo cargas de distintos signos, ¿cierto?, se va a requerir un trabajo resistivo para acercar la carga de prueba, ¿sí? Es decir, si yo quiero acercar esto para acá, tengo que, a una cierta distancia, por ejemplo, dejarlo aquí, a esa distancia R, tengo que afirmar la carga para que no se vaya hacia la carga negativa que está acá, de signo opuesto. Entonces, por eso se dice que es un trabajo resistivo, que tengo que resistir, ¿cierto?, el avance de esta carga. Tanto como tengo que resistir eso, ¿cierto?, dice que la energía potencial eléctrica en este caso va a ser negativa, ¿sí? Entonces, cuando tienen distintos signos, las cargas tienden a juntarse y yo tengo que hacer que, ¿cierto?, afirmar la pequeña partícula para que resista de no pegarse a la otra, ¿sí? Y entonces se le dice energía potencial eléctrica negativa. Esto es por convención. Ustedes tienen que recordar que igual signo, ¿cierto?, energía potencial eléctrica positiva. Si yo quiero acercar, todo esto en caso de que si yo quiero acercar, ¿cierto? Ahora,
si yo quiero acercar dos partículas con cargas negativas, ¿cierto? O sea, con cargas distintas, contrarias, la energía potencial eléctrica va a ser negativa. Ahora, el potencial eléctrico. Fíjense en este esquema de acá. El sistema adquiere energía potencial eléctrica dada por, ¿cierto? Que una vez que cuando yo acerco esta carga a la carga generadora de campo eléctrico, yo lo acerco, el sistema adquiere una energía potencial eléctrica, ¿cierto? Que está dada por la ecuación que ya hemos revisado ya. ¿Sí? Por la constante de Coulomb, por la carga, ¿cierto? Generadora, por la carga pequeña que estoy acercando, partido por la distancia. Similar a la ley de Coulomb, pero sin distancia al cuadrado. Ahora, cuando yo tengo el doble de la carga, ¿cierto? Que estoy acercando, la energía potencial se va a duplicar también. Si yo tengo el triple, la energía potencial se triplica. Entonces digo, claro, si esta carga de acá, el Q pequeño, ¿cierto? Aumenta el doble, todo este resultado va a ser el doble. Por tanto, esa energía va a ser el doble. Si todo esto es el triple, todo esto va a ser el triple y esto va a ser el triple. Lo mismo pasaría con la carga generadora de campo eléctrico. Si la carga generadora de campo eléctrico también aumenta el doble, ¿cierto? También todo esto aumenta el doble. ¿Se ven? Entonces, como el potencial eléctrico va a depender de la magnitud de las cargas. O sea, entre más grande sea una carga, mayor va a ser el potencial eléctrico. ¿Sí? Va a existir entonces una relación constante entre energía y carga. O sea, entre mayor sea la carga, mayor la energía, ¿sí? Potencial eléctrico. A esa, perdón, acá no es el potencial eléctrico, es la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Entonces, a mayor carga, mayor energía potencial eléctrica. Esta relación, ¿cierto? En la energía potencial partido por carga es igual a una constante. Y esa constante es igual al potencial eléctrico, ¿sí? O voltaje. Por lo tanto, potencial eléctrico se va a definir como la energía potencial eléctrica partido por la carga, ¿sí? Que tiene esta fórmula. Energía potencial eléctrica, perdón, U, ¿cierto? Carga de prueba, o la carga que vamos a estar ocupando, ¿ya? Y voltaje o potencial eléctrico, ¿sí? Que se mide en joules partido por Coulomb o bien como volt. ¿Sí? La energía potencial eléctrica es joule y la carga es Coulomb, ¿cierto? Ahora, que el potencial en un punto sea 12 volt, por ejemplo, ¿ya? Significa que existirán 12 joules de energía por cada Coulomb de carga que se ubique en dicho punto. ¿Sí? El potencial eléctrico entonces es una magnitud escalar, no depende de un vector, no depende del sentido ni de la dirección, ¿sí? Es es, por decirlo así, una medición en un punto precisamente y es que depende solamente de su magnitud. ¿Ah? Entonces es posible determinar el valor potencial del potencial eléctrico para cualquier posición dentro de un campo eléctrico. ¿Ah? Recuerden que tenemos una carga generadora, un punto, esa carga de prueba que puede estar aquí, puede estar acá, acá, aquí y acá, pero va a depender únicamente, ¿cierto?, de la energía potencial que tenga y de la carga que yo estoy, ¿cierto?, moviendo con respecto a la carga generadora. Entonces, el potencial eléctrico a una distancia R de una carga generadora se puede obtener de la siguiente forma. C es la fórmula de potencial eléctrico, ¿cierto? Que es, o de voltaje, que es energía potencial eléctrica partido por carga. Y esto, energía potencial eléctrica, yo sé que es la constante Coulomb por la carga generadora por la carga de prueba partido por la distancia, ¿cierto?, entre las dos cargas. Y todo esto, esto de acá es U, ¿cierto? Energía potencial eléctrica partido por la carga. Podemos simplificar las cargas de prueba, ¿cierto? Con lo cual tenemos que el voltaje va a ser la constante Coulomb por la carga generadora partido por la distancia, ¿cierto? La distancia con respecto a qué? La distancia en que yo esté midiendo este voltaje o este potencial eléctrico. O
Entonces, si lo mido acá, o lo mido acá, o lo mido aquí, tengo un R. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje no depende de la carga que yo estoy ocupando como prueba, o carga negativa o carga positiva. ¿Sí? No depende de esa carga. O sea, va a depender de la carga generadora. ¿Sí? Entonces, si analizamos esta nueva fórmula que tenemos de voltaje, ¿ya? O de potencial eléctrico, recuerden que es lo mismo voltaje a potencial eléctrico, se confirma que el potencial eléctrico es independiente de la carga de prueba. Dice, la importancia del potencial eléctrico es que permite asignarle un valor a cualquier punto en un campo eléctrico. ¿Ya? Se puede, por eso como dijimos, es escalar, ¿ya? No tiene que ver con vectores. Se puede hablar de potencial eléctrico en distintos lugares de un campo eléctrico, haya o no haya cargas que ocupen esos lugares. O sea, no va a depender de la carga, va a depender únicamente, ¿cierto?, del lugar donde yo esté midiendo y de la carga que tenga, ¿cierto?, que esté generando el campo eléctrico. O sea, si la carga generada del campo eléctrico es positiva, su potencial va a ser positivo. Y eso se dice que es también un alto potencial. ¿Eh? Ahora, si la carga generadora es negativa, su potencial es negativo. ¿Eh? Bajo potencial. O sea, ¿a qué se refiere que si este Q es positivo, todo esto va a ser positivo? ¿Por qué? Porque la constante siempre es positiva y la distancia va a ser siempre positiva. ¿Ya? Entonces, el valor de la carga generadora va a determinar que el voltaje sea positivo o negativo. ¿Sí? O sea, si esto es positivo, todo este resultado es positivo, voltaje es positivo, y esto se dice que es un alto potencial. Ahora, si la carga es negativa, todo esto es negativo, ¿cierto? Y por tanto el voltaje es negativo. Y se dice que es un bajo potencial. Bueno, el potencial resultante. Imagínense ustedes acá que tenemos tres partículas, una positiva, una negativa y otra positiva, que generan un campo eléctrico. ¿Sí? Que generan un campo eléctrico. Están simbolizados como Q mayúscula, ¿recuerdan? Que generan un campo eléctrico. ¿Ya? Y tengo una partícula o un punto X donde yo estoy midiendo el potencial que resulta, ¿cierto? Porque ya sabemos cómo medirlo con respecto a una partícula que genera un campo eléctrico, tal como lo hicimos acá, con esa fórmula. Pero ahora si yo tengo tres partículas generadoras de campo eléctrico y tengo un punto acá, yo puedo calcular el potencial que resulta de esta combinación. Y ese potencial va a ser la suma algebraica de todos estos potenciales. ¿Sí? Flujo de carga. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, veamos esta analogía. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, una fuente que tiene un compartimento como el compartimento A, que está conectado a un compartimento B, ¿cierto? Por un tubo, por decirlo así. Tenemos una región de alta presión, porque hay mucho más líquido, y tengo acá una región de baja presión, porque tengo menos líquido. ¿Sí? El flujo de agua continúa entonces hasta que se igualen las presiones. O sea, el agua va a empezar a pasar de aquí. Imagínense que estoy apretando esto, obligando a que el agua se mueva para allá, ¿cierto? El agua va a empezar a moverse de aquí donde hay más hacia acá, hacia donde hay menos. Entonces, ese movimiento va a ocurrir ¿hasta cuándo? Hasta que las presiones se igualan, ¿sí? Hasta que las presiones en ambos compartimentos se hacen iguales. Eso pasa en los líquidos, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso también pasa, por ejemplo, en los cuerpos cuando tienen diferentes temperaturas. O sea, si el cuerpo A tiene una temperatura mayor que una temperatura B, ¿cierto? El calor va a pasar de A a B, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo va a pasar? Hasta que las temperaturas se hacen iguales, hasta que existe un equilibrio térmico. ¿Recuerdan eso? Eso se ve también en segundo medio, me parece. ¿Ah? En el caso de las cargas eléctricas pasa algo similar. ¿Ah? Por ejemplo, si tengo una partícula con mayor potencial, tiene un potencial eléctrico X, y aquí tengo otra partícula con un menor potencial, o un potencial positivo, o un potencial negativo, ¿sí? Puede tener que existe una diferencia de potencial o diferencia de voltaje.
Lo podemos simbolizar así, como D de P, o también como delta B. Ahí lo voy a representar, no lo puse acá, pero delta B. ¿Sí? Delta es como un triangulito con una B. ¿Sí? Diferencia potencial, cierto, que existe entre estas dos partículas. O sea, el potencial de A, según este esquema, es menor que el potencial de B. ¿Sí? Las cargas entonces negativas, en este caso nosotros sabemos que esas cargas negativas son principalmente electrones, van a fluir desde la zona de menor a mayor potencial. ¿Sí? O sea, las cargas negativas que tiene esta partícula, esos electrones, que son las partículas que se mueven, ¿cierto?, de los átomos, se van a mover hacia donde haya un mayor potencial. ¿Se entiende? Porque esto es positivo. Dijimos que positivo, mayor potencial. Negativo, menor potencial. El flujo entonces va a durar, el flujo de cargas negativas, el movimiento hacia allá, va a durar hasta que se igualan los potenciales, es decir, hasta que el potencial de A es igual al potencial de B. ¿Sí? Pasa lo mismo en otras palabras que lo que pasaba en los térmicos o en los líquidos. ¿Ya? Para mantener entonces la diferencia potencial constante, es decir, esa diferencia que existe entre lo positivo y lo negativo, ¿cierto?, se mantenga constante entre los extremos, por ejemplo, de un conductor, de una sustancia que conduce electricidad, se recurre a dispositivos como las pilas, por ejemplo, o las baterías o distintos generadores. ¿Ya? Por ejemplo, en las pilas existe un sector que tiene mayor potencial y un sector que tiene menor potencial. ¿Sí? O sea, está formado por estructuras que te generan un campo eléctrico que a la vez producen un menor potencial con respecto a otras que tienen un mayor potencial. Y estas no están conectadas. Pero si yo pongo un cable, ¿cierto? Pongo un cable, un alambre, entre ambos, un alambre que sea conductor, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿ya?, o de metal, de hierro, ¿cierto?, metálico, ¿ya?, voy a desconectar esos extremos y voy a generar un puente de flujo, es decir, voy a permitir que los electrones de este extremo, que tiene un menor potencial negativo, ¿cierto?, se puedan mover hacia el extremo positivo, donde hay un mayor potencial. ¿Sí? Por tanto, en otras palabras, estoy diciendo que en esta pila, entre el extremo positivo y el extremo negativo, existe a la vez una diferencia de potencial. Lo mismo pasa con la batería al conectarlo, ¿cierto?, con un conductor. ¿Ya? Entonces, de esta forma se mantiene un flujo de cargas, una corriente eléctrica que vamos a ver en el próximo video, ¿ya?, para la próxima clase que tengamos, ¿ya?, constante. Entonces, la diferencia potencial entrega la energía que se necesita para poder mover los electrones dentro de un circuito, ¿cierto?, al ser conectado. Por ejemplo, el agua fluye en el tubo, ¿cierto?, en este tubo que se mueve acá, fíjense, acá hay una bomba, ¿cierto?, hidráulica, que está bombeando, está como succionando, está como chupando, ¿cierto?, el líquido que sale por este extremo de este tubo, ¿cierto?, lo lleva para acá y lo empuja hacia acá, haciéndolo que pueda subir, ¿cierto?, y volver a este recipiente con una mayor presión. Entonces, como hay una diferencia de presión acá, está llegando mucha agua, ¿cierto?, pero hay una apertura, ¿cierto?, hasta este lugar donde hay una menor presión, el agua tiende a moverse hacia allá, en ese sentido, ¿cierto? Llega nuevamente el ciclo, parte porque tenemos la bomba que succiona el agua, ¿cierto?, y lo lleva de vuelta para el recipiente de mayor presión. Entonces, eso está ocurriendo en el caso de una bomba hidráulica, ¿sí?, que es lo que pasa, por ejemplo, en los edificios para poder llevar o subir el agua, ¿cierto?, hasta el último departamento, por ejemplo, o en todas las plantas, ¿cierto?, de agua que permiten, en cierto modo, empujar el agua a altas presiones para todos los sectores, para todas las viviendas, para todas las casas. ¿Sí? Entonces, la misión de la bomba en este caso es mantener esa diferencia de presiones, ¿cierto?, una presión mayor y una presión menor. Eso lo hace gracias a esta bomba. En el caso de las pilas, como dijimos, la carga eléctrica fluye en un conductor cuando los extremos de este están conectados, ¿cierto?, a puntos de diferente presión eléctrica o voltaje. ¿Sí? Ahí logra fluir esto igual como está fluyendo acá gracias a la bomba.
La misión entonces de la pila es mantener la diferencia de potencial. O sea, está actuando la pila como si fuera una bomba hidráulica, manteniendo separado, ¿cierto?, esta diferencia de potencial, evitando que se atraiga. Entonces, también se tiene diferencia de potencial en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando hay una partícula que tiene un mayor potencial, ¿cierto?, es decir, que es cargada positivamente con respecto a una que tiene un menor potencial, cargada negativamente. O sea, un punto es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Una partícula es positiva y una partícula es negativa. O sea, o un cuerpo es positivo, otro cuerpo, otro sector es negativo. Y hay movimiento de electrones hacia allá. También puede ocurrir, ¿cierto?, que el punto de mayor potencial, ¿ya?, tenga muchas cargas positivas, sea muy positivo, o sea mucho más positivo que otra partícula, otro cuerpo, que tenga también carga positiva, pero tenga menor potencial, ¿sí?, tenga menos cargas positivas. Por tanto, también los electrones van a moverse hacia allá, las cargas negativas se van a mover hacia allá, hacia donde haya mayor potencial. O también se puede dar el caso de que hayan dos partículas con cargas negativas, ¿cierto?, solo que una tenga una pequeña carga negativa y otra tenga muchas cargas negativas, ¿sí? Por lo tanto, esto sigue siendo menor potencial, es más negativo que esto, que es negativo, pero menos negativo que esto, ¿sí? Entonces el movimiento de partículas también va a ser hacia allá. Entonces el punto más negativo que otro, ¿sí? Se define entonces la diferencia de potencial eléctrico, delta V, como dijimos, ¿cierto?, o diferencia de voltaje. Al ubicar una carga en un campo eléctrico, ¿cierto?, la fuerza eléctrica va a realizar un trabajo sobre ella transfiriendo la energía. Por ejemplo, acá tengo la partícula en este campo eléctrico, que esta partícula, esta partícula, y se genera entonces un trabajo que puede ser, que va a estar dado por esta fuerza eléctrica, ¿cierto? O sea, si yo lo puedo mover para acá, en el punto B o en el punto A. ¿En dónde habrá, por ejemplo, si esta partícula la tengo acá y la muevo para el punto B, se genera un movimiento en el mismo sentido de la fuerza, ¿cierto?, de este campo eléctrico. Por lo tanto, estoy en cierto modo manteniendo, ¿cierto?, esta carga, y se está generando un trabajo que va a ser positivo, ¿sí? Ahora bien, perdón, negativo, ¿sí?, porque lo está ejerciendo este mismo campo eléctrico y está en la misma dirección de la fuerza, ¿sí? Ahora, si yo estoy generando, ¿cierto?, acá esta carga y la muevo hacia la, se va a generar un trabajo que va a ser positivo. La diferencia de potencial es una medida de cuánta energía puede entonces crear una carga en cierta situación, ¿sí? Diferencia de potencial entre dos láminas paralelas con carga opuesta. Tengo dos láminas, como habíamos visto en solo, ¿cierto?, un condensador de cargas paralelo, ¿ya?, como habíamos visto anteriormente. En este caso, estas dos láminas pueden ser láminas circulares, láminas planas, ¿ya?, están conduciendo carga eléctrica, por todas tienen carga negativa, en otro extremo toda carga positiva, por lo tanto se genera un campo eléctrico que va de positivo a negativo, ¿cierto? Y recuerden que el movimiento de las partículas siempre va a ser de negativo a positivo, ¿sí? Si el campo es de positivo a negativo, por el movimiento de las partículas es de negativo a positivo. Recuerden eso, ¿eh? En el espacio que separa las placas se forma un campo eléctrico uniforme, todo el tiempo igual. A veces los extremos se deforman un poquito, pero el medio es todo el tiempo igual, el mismo valor, ¿sí? Entonces va dirigido desde la placa positiva hacia la placa negativa, este campo eléctrico, ¿sí? A una cierta distancia, tenemos campo eléctrico, tenemos distancia, tenemos cargas eléctricas y por lo tanto tenemos una diferencia de potencial, ¿sí? Hay una diferencia de potencial entre un extremo y otro. ¿Cómo se calcula esta diferencia de potencial eléctrico en un campo eléctrico que es uniforme como en estas placas paralelas? Nosotros tenemos que el potencial, hayamos dicho, o puede ser expresado como el trabajo, ¿cierto?, de A y B, ¿no?, partido por la carga, ¿ya?
Trabajo, ¿a qué se refiere trabajo? Recuerden que es fuerza por el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, partido por el valor de una carga que yo ponga, ¿cierto?, entre medio de ellos. Por ejemplo, esta carga acá. ¿Ya? Yo tengo que poner una carga acá para saber el potencial. Entonces, pongo una carga y veo, ¿cierto?, el trabajo que se genera con respecto a la fuerza y la distancia que existe entre la carga y esto y la carga y este potencial. ¿Sí? Esta carga y esta lámina, entre la carga y esa lámina. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser fuerza por distancia, como dijimos, partido por Q. ¿Sí? Ahora, si sabemos que fuerza, ¿cierto?, según las ecuaciones que tenemos anteriormente, es la carga por el campo eléctrico, y en este caso conservamos la distancia, ¿cierto?, y lo partimos por Q, podemos simplificar la Q y nos queda que el voltaje o potencial eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por la distancia, ¿cierto?, que en otras palabras me simplifica bastante, ¿cierto?, la relación. O sea, en otras palabras, yo estoy expresando, aparte del campo eléctrico, expresando como nuestra ecuación clásica que teníamos, ¿cierto? Perdón, el voltaje eléctrico o potencial eléctrico como constante Coulomb por carga partido por distancia, también yo lo puedo expresar así. Lo puedo expresar como lo tenemos acá, ¿sí? Como el potencial eléctrico por la distancia que existe entre este potencial eléctrico, lo que yo estoy midiendo. ¿Sí? Diferencia potencial entre A y B en un campo eléctrico uniforme, ¿ya? Va a ser campo eléctrico por distancia entre las placas. Esto va a estar expresado como joules partido por Coulomb, o como dijimos también en volts, que es lo mismo. Entonces, de la expresión anterior tenemos que el campo eléctrico puede ser definido como voltaje partido por distancia. Anteriormente se dijo que la unidad medida en campo eléctrico, ¿cierto?, eran newtons partidos por Coulomb. En esta expresión nos dice que también se puede utilizar entonces volt partido por metro, ¿sí?, según esta expresión. O sea, todo lo que habíamos visto en el video anterior de campo eléctrico hemos llevado a esto. Pero ahora tenemos una nueva fórmula con el concepto de voltaje, ¿cierto?, en el cual podemos decir que campo eléctrico es igual a voltaje partido por distancia. Y por lo tanto, esto es volt partido por metros. ¿Sí? Además, como el campo eléctrico es constante, esto implica que la diferencia de potencial y la distancia son directamente proporcionales. Si ustedes se fijan en el voltaje, distancia, ¿cierto?, a medida que yo aumento la distancia, aumenta el voltaje, siempre manteniéndose en forma proporcional, directamente. Siempre que ustedes vean una fracción, ¿cierto?, yo lo puedo entender eso como algo directamente proporcional, que si una cosa aumenta, el otro también, o si una cosa baja, lo otro también. O sea, si yo aumento al doble la distancia, el campo eléctrico aumenta el doble, o sea, disminuye el doble. Si yo aumento el doble el voltaje, ¿cierto?, el campo eléctrico aumenta el doble. Ahora, si esto aumenta el doble y yo quiero que esto se mantenga constante, como en el caso de los campos eléctricos uniformes, se mantiene constante, la distancia tendría que aumentar al doble. ¿Sí? Entonces, manteniendo la distancia constante, si yo mantengo esto constante, ¿cierto?, y esto aumenta, el voltaje aumenta, entonces mayor también va a ser el campo eléctrico. O si tengo la distancia constante, el campo eléctrico aumenta, mayor va a ser la diferencia de voltaje. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si ustedes se acuerdan de esta ecuación, pueden pasar distancia para allá y van a ver que voltaje va a ser igual a la distancia por el campo eléctrico. ¿Sí? Eso es la forma. Ya casi terminando, tenemos la capacidad eléctrica, que se define como la capacidad eléctrica de un conductor como la razón constante que existe entre la carga eléctrica y el potencial que adquiere con ella. ¿Ya? Es una propiedad propia de cada cuerpo y tiene relación con la capacidad para almacenar carga eléctrica de un conductor. Por ejemplo, capacidad eléctrica vendría siendo igual a carga partido por voltaje. ¿Sí? Las unidades son Coulomb partido por voltaje,
o también llamado Faraday, por Faraday. Es como lo contrario a lo que ustedes tenían, ¿cierto?, de carga. No, perdón, nada que ver con lo contrario. Pero esto es capacidad eléctrica, ¿sí? Hay distintas formas de expresarlos, pero en realidad no es lo importante. Lo importante es que ustedes sepan que capacidad eléctrica, ¿cierto?, es carga partido por voltaje. Los condensadores de placas planas son conductores cargados con cargas iguales y opuestas, como el que ya hemos estado revisando. Ese ¿cómo se llama? Ese generador de campo eléctrico uniforme de placas paralelas, ¿sí? Lo mismo. Dos conductores entonces cargados con cargas iguales y opuestas constituyen un sistema llamado condensador o capacitor. Almacenan carga que posteriormente puede ser liberada. Es lo que pasa, por ejemplo, con una pila, o con estos conductos, con estos circuitos que están acá llamados condensadores. En un sistema formado por dos placas metálicas paralelas y separadas por una distancia, ¿cierto?, por ejemplo, como estos dos, ¿cierto?, placas paralelas que generan un campo eléctrico y están siendo cargados en este caso, ¿cierto? Se está dando carga positiva, carga negativa, ¿cierto? Y se genera este campo eléctrico artificial. Es una forma como almacenar energía. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen los condensadores, por ejemplo? Es que esta energía que está almacenada en este capacitor o condensador puede en general provocar daños, quemaduras, por ejemplo, como en el caso de una batería, ¿cierto?, que yo conecto o toco los dos extremos, esto me va a dar un golpe de energía eléctrica importante, un choque eléctrico importante. Esto también pasa con los desfibriladores cardíacos, por ejemplo, en los hospitales, ¿cierto?, en lugares o ambulancias, si tienen estos aparatos que logran conectar en cierto modo los dos potenciales, un potencial positivo y un potencial negativo, ¿cierto?, un cuerpo, generando un choque, una conexión, un conductor mediante el cuerpo. Acuérdense que en el cuerpo nosotros tenemos mucha agua y muchas sales, muchos minerales, ¿sí?, con cargas positivas y cargas negativas. Por tanto, lo que hace esto es mover esas cargas negativas del campo de menor voltaje o de menor potencial, ¿cierto?, al campo de mayor potencial. Entonces mueven esas cargas negativas de un extremo a otro y eso genera un golpe de corriente, por decirlo así, ¿sí?, este movimiento de carga negativa. Entonces, en un ataque cardíaco, por ejemplo, en un paro cardíaco, el corazón y la actividad eléctrica del corazón se detiene. El corazón deja de producir electricidad, que es un órgano bien especial en biología. Ustedes van a ver eso, o ya deben haber visto eso, ¿cierto? Entonces acá se genera un campo de electricidad que golpea el corazón y produce movimiento de cargas que vuelve a activar, por decirlo así, la musculatura cardíaca, produciendo, ¿cierto?, un estado de reanimación y recontracción del corazón. ¿Sí? Es una de las tantas aplicaciones entonces de los condensadores. Bueno, muchachos, fue una clase larga, me gustó harto hacerla en realidad, espero que se haya entendido. Les voy a dejar una guía igual para que ustedes se apoyen y una página que sale esta materia súper buena, de Física Lab. Úsenla, véanla, revísenla, está súper útil, súper bien explicado también, pero ustedes tengan la información más a mano. Muchachos, nos vemos, cuídense, adiós.